Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos y hoy quiero compartir con ustedes esta preciosa enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón en este día de miércoles de culto. Entonces los invito a que oremos, busque un espacio en donde podamos orarle al Señor. Padre Santo, en esta hora, amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y poderoso. Señor, que esta palabra que hoy has traído a nuestras vidas, nosotros podamos ser sensibles hoy a tu palabra. Que cuando la oigamos, seamos hacedores, obedientes de ella, Padre Santo, edificando sobre ese cimiento firme, sobre esa roca que es Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy el Señor ha puesto en mi corazón una enseñanza que he titulado ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Y antes de iniciar, quiero compartir con ustedes un versículo en el Salmo 145, el verso 18. Salmo 145, el verso 18. Y dice, voy a leerlo con el favor del Señor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. En otra versión dice, siempre Dios está cerca de los que le llaman con sinceridad. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver que muchas personas llegan a nuestras iglesias buscando un milagro, buscando una respuesta para su vida, buscando una respuesta a su problema. Pero lo que no saben es que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, al cual no se le puede mentir ni fingir cualquier sentimiento que se tenga dentro del corazón. Por eso hoy yo los invito a que vayamos a Ezequiel, capítulo 20, y vamos a leer el verso 1 al 4. Ezequiel, capítulo 20, del 1 al 4. Y voy a leer, y dice el Señor, modo de proceder de Dios con Israel. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Verso 2. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 3, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor, verso 4. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quiere juzgar tu hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Mis hermanos, hoy hablaremos un poco y veremos por medio del profeta Ezequiel una panorámica de la historia de la rebelión de Israel. El énfasis es sobre los intentos de Dios por hacer que la nación regrese a Él, sobre su misericordia por su pueblo constantemente en rebeldía y desobediencia. Por eso creo que es bueno que nos ubiquemos en la fecha y el lugar en donde están ocurriendo los hechos, como dice en el verso 1. En el año séptimo, los israelitas llevaban apenas 7 años de cautiverio en Babilonia y están desesperados por escuchar una buena noticia de parte de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que ellos estarían en cautiverio durante 70 años y apenas llevan 7 y ya están como desesperados y ya se han desviado de la palabra de
Y dice también, y a los 10 días del mes. O sea que en un mes nos está hablando de una fecha real, cualquiera, de un mes cualquiera. Durante esos 10 meses, ¿vinieron a quién? Vinieron a consultarle a Ezequiel, a un profeta, que se mantenía como firme en la fe. Alguien que tiene que quedar firme en medio del pueblo de Dios para poderle consultar. Ese era nuestro profeta Ezequiel, quien da el mensaje acerca de que solo el pueblo era responsable de todos los problemas y del castigo que estaban experimentando. Dios apartará a aquellos que persistan en rebelarse contra Él. Como dice en su palabra, mientras que traerá a los fieles a la tierra de Israel, la tierra por la cual Él alzó su mano, jurando que la daría a vuestros padres. La razón de que eso lo hará saliendo en el verso 3, porque Él es el Señor. Por eso hoy, mis hermanos, veremos cómo esta palabra se hace real en nuestros días. Hoy, nosotros somos ese Israel, ese Israel rebelde, pecador, que solo busca a Dios cuando tiene un problema. Y por ende, no hay respuesta a nuestras oraciones. Entonces, yo le invito a que reflexionemos hoy con la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no escucha tus oraciones, mis oraciones? Por eso hoy veremos a través de la palabra de Dios que si nosotros como creyentes, que somos conocedores de la palabra y hacedores de ella, y queremos que Dios nos escuche en nuestras oraciones, debemos, 1, deshacernos de los ídolos. 2, obedecer en el desierto. Y 3, caminar en rectitud. Vamos a desarrollarlos. Punto 1, deshacernos de nuestros ídolos. Entonces, nuevamente en Ezequiel, capítulo 20, del verso 7 al 8. Ezequiel 20, del 7 al 8. Y dice el Señor, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos. No os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Verso 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Mis hermanos, Dios no solo dio a Israel el juramento. Mientras el pueblo de Dios todavía estaba en Egipto, Dios les dio un mandamiento. El mandato era tirar todos los ídolos de Egipto. No debían tener nada que ver con los dioses de Egipto. Además, nos muestra el hecho de que ellos eran idólatras. Y el Señor les demanda apartarse de tales abominaciones. Recordemos Éxodo 20, capítulo 1, Éxodo 20, verso 1 y verso 2, donde el Señor le da los mandatos al pueblo de Israel y le dice por medio de Moisés lo siguiente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Traigámoslo hoy a nuestro contexto, mis hermanos. Hoy el Señor nos está diciendo, como su pueblo escogido, que mientras vivíamos en el mundo que es Egipto, Él nos da un mandamiento. Y ese mandamiento es apartarnos de aquellas abominaciones que no nos permiten acercarnos verdaderamente a Dios y que Él quiere escucharnos. Lastimosamente, aun siendo cristianos, tenemos ídolos. El significado de ídolo o de idolatrar es amor excesivo por algo o por alguien. Vehementemente, tenemos ídolos. Y siendo aún conocedores de la palabra de Dios, ponemos muchas veces por encima de nuestra relación con Dios otras necesidades. Como por ejemplo, en vez de orar a primera hora, lo primero que hacemos es irnos para el gimnasio. Entonces hacemos de nuestro cuerpo un Dios, un templo. El querer estar en un lugar determinado. El querer ocupar un puesto determinado en una empresa. O como nos lo compartía el pastor Alpidio el domingo, nosotros mismos nos hacemos nuestros propios dioses para que nuestros pecados no tengamos que darle cuenta a nadie. Y así cuando eso se va convirtiendo en nuestro único y mayor deseo y anhelo, o mejor dicho, nuestra prioridad, eso es idolatrar. Hoy el Señor nos exhorta a que nosotros debemos deshacernos, quitar y dejar a un lado todos aquellos ídolos que no nos permiten que Dios escuche nuestras oraciones. No podemos ser como el pueblo de Israel, mis amados, cuando estaban en Egipto en el tiempo de Moisés, que era un pueblo contumaz, rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Mis hermanos, la idolatría nos conduce a prácticas absurdas que infectan el Espíritu Santo de Dios. Yo los invito a que leamos 1 Corintios, capítulo 10, el verso 14. 1 Corintios, capítulo 10, el verso 14. Y dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Aquí el apóstol Pablo aterriza con el tema de la idolatría al pueblo de los corintios. En este versículo les está ordenando a estos hermanos con un tono amoroso el huir, el correr de la idolatría. La advertencia va dirigida a los fuertes en la fe, a los que conocen la palabra de Dios y aquellos que no estaban siendo prudentes en cuanto a la libertad, como dice en ese capítulo, con la que Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Una libertad que se obtuvo exclusivamente a través de Cristo Jesús. Es más, quizás hoy en día no sea una tentación para usted, mi hermano o mi hermana, pero la Biblia nos dice que la codicia es otra forma de idolatrar. Además, está muy fundida en nuestra actualidad. La codicia por el dinero, la codicia por el mejor puesto, la codicia por querer ser mejor que la otra persona y así sucesivamente. Dios no escucha nuestra oración, no pasa tiempo con nosotros si tenemos algo que ver con un ídolo. Dios no vivirá ni caminará con nosotros siendo un Dios santo que no ama
a aquellos que andan en la idolatría, porque Él es un Dios fuerte y celoso. Y cuando nuestro corazón no está puro y Él no es el centro de este corazón y no se sienta en el trono de este corazón, Dios no escucha la oración y no hay respuesta de su parte. Segundo punto, obedecer en el desierto. Vamos nuevamente a Ezequiel, capítulo 20, el verso 10 al 3. Ezequiel 20, del verso 10 al 13. Y dice así: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Verso 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Mis amados, Dios liberó de la esclavitud y de Egipto a Israel y los puso en el camino a Canaán, a la tierra prometida. Dios hizo mucho más que sacar a Israel de Egipto. Él los trajo al monte de Sinaí, donde les dio su ley, y Él les dio sus días de reposo, como una señal entre ellos y Dios mismo. Lo hizo todo para separar a Israel de Dios. Dios hoy nos liberó a ti y a mí de la esclavitud pecaminosa, del lodo cenagoso, de donde estábamos sumergidos. Nos puso en el camino correcto con Él, gracias a Jesús. Y tenemos ese reposo en Jesucristo. Y tenemos una tierra celestial que nos espera y nos apartó para Él. Hubo muchas ocasiones, mis hermanos, en que Israel desobedeció a Dios en el desierto. Y una de las más notables fue su pecado con el becerro de oro cuando estaban al pie del monte del Sinaí. Esto lo encontramos en Éxodo 32, del 1 al 8. Pero también en Números 14, 22 encontramos otra rebelión de Israel. Yo los invito a que vayamos. Números 14, verso 22. Números 14, verso 22. Y dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Israel tentó a Dios 10 veces en el desierto. Y leamos también en el Salmo 78, 40. Salmo 78, 40. Donde dice el Señor. Salmo 78, 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y lo enojaron en el yermo? O en el Salmo 95, verso 7 y 8. Y dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masaf,
en el desierto. Incluso, mis amados, en el desierto ellos profanaron grandemente los días de reposo de Dios, trayendo ídolos a su corazón. Mis amados, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, económicos, sin empleo, que parece no haber una salida o una luz al final del túnel, el matrimonio cada vez se pone peor, la salud no mejora o todo va empeorando, y aún así nuestro deber es obedecer los mandatos de Dios, sus ordenanzas, para que vivamos espiritual y físicamente, o si no, la cosa será peor. El desierto son esos momentos de dificultad, son esos momentos difíciles, y allí es donde tenemos que ser obedientes. ¿A quién? A Dios, a su palabra, a lo que hemos leído, a lo que hemos creído, a lo que le hemos compartido al otro. En el desierto se llegó el momento de vivirlo. Porque cuando estamos en medio de la disciplina o en el desierto, el maestro es especialista en quedarse en silencio para ver si cumples con tu palabra, para observar tu corazón, ver que no vas a salir corriendo al mundo tras aquellos ídolos que dejaste atrás cuando aceptaste y recibiste a Jesús. Por eso Dios dijo que juzgaría a Israel en el desierto. Recordémoslo, vamos a Ezequiel 20 en el verso 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, o sea, no quisieron deshacerse de sus ídolos, ni dejaron los ídolos de Egipto, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Sin embargo, como lo hizo antes, Dios en su infinita misericordia y amor retuvo su juicio, actuando por amor a su nombre. ¿Para qué? Para preservar su reputación ante los gentiles. No los exterminó en el desierto, no exterminó a Israel, pues ciertamente Israel merecía su juicio en el desierto. Pero Dios, que es lento en misericordia, lento para irarse, los trajo a la tierra prometida. Y asimismo sucedió contigo y conmigo. Dios nos trajo con su misericordia. Por su bondad no nos ha exterminado hoy, ni en los desiertos que hemos vivido o que estamos viviendo, porque procuramos guardar su palabra, o porque Él procura guardar su palabra y su amor, por amor a su nombre, porque Él es Dios. Por eso, para que veamos respuesta en la oración, mis amados, debemos tener parte con Cristo, y esto es mantenernos firmes en la fe, confiar aunque duela, confiar aunque traiga dolor y tristeza a nuestra vida. La fe cree en lo que Dios dice y actúa de acuerdo con su palabra. Así entonces nosotros tendremos descanso, reposo, ese reposo prometido por Dios cuando mezclamos nuestra fe con la palabra de Dios en toda oración, no permitiendo que la rebeldía nuestra endurezca nuestros corazones y nos haga desobedecer en el desierto, y no veamos ninguna respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Tercer punto, caminar en rectitud. Ezequiel 20, del verso 43 al 44. Y dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos,
a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Verso 44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová, el Señor. Como pueblo rescatado, ya no podemos entregarnos a los mismos pecados que antes, y mejor dicho, a ningún otro pecado. Nosotros debemos detestar a nosotros mismos los pecados, detestarnos a nosotros mismos a causa de los males que hemos cometido, a causa de nuestra desobediencia. Por eso muchas veces Dios no escucha la oración. Por eso debemos recordar, reconocer y aceptar, mis amados, la responsabilidad de que toda acción trae su mala consecuencia, e incluso de que Dios se ponga serio con nosotros y nos responda. Por eso Ezequiel 36, el verso 22 nos dice, Ezequiel 36, el verso 22 nos dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Dios nos invita a caminar en rectitud, no por causa de nuestros méritos, no porque tú seas muy bueno, porque te lo sepas todo, no, o porque somos muy buenos, sino a causa de su santo nombre. Por eso el Salmo 106 lo deja claro. Vamos, Salmo 106, el verso 8. Salmo 106, el verso 8 dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Nos salvó por amor a su nombre. Y esto nos llevará a tener más presente a Dios en nuestro diario vivir, día a día, de que Él sea el buen pastor que nos guía por esas sendas de justicia por amor a su nombre. Pero también Él escucha a todo creyente que se comporta con integridad. Isaías 26:7. Isaías 26:7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Dios guía el camino del que vive por la fe. Porque los juicios de Dios, mis amados, son parte vital de la justicia de Dios al mundo hostil y pecador. Si queremos ver respuesta de Dios a nuestra oración y recibir su guía, siempre será mejor obedecer lo que Él ya ha dicho y caminar por el sendero que Él ya trazó para cada uno de nosotros. Aquí en esta parte yo quiero compartir con ustedes una experiencia personal. Si bien muchos de ustedes saben que para mí, que he estado pasando y esperando una respuesta de parte de Dios desde hace 5 años de querer estar con mi esposo, comprendí a través de esta enseñanza que la primera limitante era que yo misma tenía que deshacerme de aquellos ídolos, porque a veces estaba poniendo mi mayor anhelo, mi mayor deseo y concentración pura en querer estar en otro lugar, en otro país, y no poniendo mis ojos sobre aquel Dios soberano y justo. En que mientras esperaba su respuesta, tenía que ser obediente total.
consagrada a su palabra y caminar una vida íntegra que le agrade a mi Padre y a mi Rey. Conclusión. Mis hermanos, hoy Dios nos advierte que escuchemos su voz, porque Él mismo encenderá fuego que consumirá. Ezequiel 20, volvamos, Ezequiel 20, el verso 46 y 49. Y dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev, y dirás al bosque del Negev, oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí y no se apagará. Y dije, ay Señor Jehová, ellos dicen de mí, no profiere esta parábolas. El mundo es como un bosque y los árboles es la gente. Los árboles verdes son aquellos que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que tenemos esos frutos de arrepentimiento, de Espíritu Santo. Y aquellos árboles secos son aquellos que no conocen del Señor, que no permanecen en esa vid. Y aquellos serán aquellos quemados que no obedecieron y no escucharon su palabra. Y hay verdes también. El juicio de Dios contra su pueblo Israel fue tan poderoso, mis hermanos, y completo que todo el mundo lo notó. Asimismo es con nosotros hoy. El juicio comienza por la casa de Dios, por los que hemos sido llamados y escogidos. Los ancianos de Israel y otros rechazaron o incluso despreciaron el mensaje que Ezequiel les dio. ¿Por qué? Porque para ellos era difícil entender, comprenderlo. Quizás para nosotros sea difícil comprender este mensaje y que muchas veces no nos agrada. Y es bien sabido, mis hermanos, que para el corazón reacio, cualquier mensaje de parte de Dios parece ser difícil de comprender. Por esto, amados, no endurezcamos hoy nuestros corazones y más bien que nuestro corazón arda de deseo por Dios y anhelar su pronto regreso. Terminamos con Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Dice el Señor, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación. No provoquemos hoy al Señor. Más bien seamos de un corazón sensible y humilde. Entonces, mis amados, hoy aprendimos que si tú quieres que Dios escuche tus oraciones, tienes 1, que deshacerte de tus ídolos, 2, obedecer en el desierto y 3, caminar en rectitud. Oremos. Padre Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de ella, que tú no quieres que seamos rebeldes o un pueblo contumaz. Señor, ayúdanos a deshacernos de nuestros ídolos. A veces ponemos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro ardor y nuestras fuerzas en algo que deseamos o en alguien, Señor. Si este es el momento, Padre y Espíritu Santo, para que nos limpies
y nos ayudes a poner nuestra mirada sobre ti, Jesús. Segundo, Padre, que nos ayudes a obedecerte en el desierto, a obedecer tu palabra, que mientras tú estás en silencio, mirando nuestro corazón, evaluándonos, nosotros podamos confiar, creer, refugiarnos en tu palabra, recordar que tus promesas son esa fuente esperanzadora para nosotros. Y tercero, Señor, que nosotros podamos caminar en rectitud, ya no viviendo en el pecado, sino, Padre Santo, viviendo en santidad, en obediencia para ti. Gracias, amado Jesús, porque o si no viene un juicio determinante, Señor, sobre aquellos quienes decidieron creer y obedecer y sobre aquellos que no quisieron obedecer, creyeron, pero no obedecieron tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Dios les bendiga.